Bien, vamos a empezar. Ya estamos transmitiendo por Facebook. Bien, buenas noches a todos ustedes. Hoy día tenemos el gusto de presentar una conferencia titulada Cine hecho por mujeres en Japón, a cargo del grupo Futari, por Jimena Mora Álvarez. Ella es máster en artes de la Universidad de Artes y Diseño de Kioto, Japón. Y Thalía Vidal Fernández, estudiante de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de eso, pido por favor que los que ingresan apaguen su micrófono, ¿ya? Para evitar interrupciones. Bien, brevemente voy a leer un currículo de las dos expositoras. Jimena Mora Álvarez, ella, repito, es máster en artes de la Universidad de Artes y Diseño de Kioto, Japón. Es bachiller en Ciencias de la Comunicación y ganadora de las becas integrales Monbuso y JICA, ¿no? Agencia de Cooperación Internacional de Japón, sí, para realizar estudio de posgrado y especialización en Japón. Luego de completar los estudios en Japón, migra a Tailandia, donde funda Runa Run Association, Asociación Cultural Peruano-Thai, encargada de organizar la primera muestra de cine peruano en Tailandia, titulada Live en Perú. Es organizadora de la primera muestra de cine japonés en la Universidad de Lima y coorganizadora del ciclo de cine coreano, La Ventana Indiscreta, en el año 2016. Ha sido invitada a participar en diversos conversatorios sobre cine japonés y en la Jornada Cultural de Japón en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿verdad? Ha sido ponente también en varios eventos, como en de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, en el 2019, y en el año 2016 fue autora y directora del proyecto 100 años de Cristina Gálvez, madre de la escultura contemporánea en el Perú. En el año 2019 se le otorgó el Premio Nacional de DAFO para largometrajes en desarrollo con el documental Cristina Gálvez. Actualmente se desempeña como docente de taller documental en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es editora de largometrajes, cofundadora del colectivo Futari y miembro de la asociación Documental. Por su parte, Thalía Vidal Fernández, ella es redactora e investigadora de cine japonés y anime. Es codirectora de Futari Proyectos Asiáticos y miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. Ha dictado un taller sobre la filmografía de Akira Kurosawa y programó películas de anime y terror japonés en Cine Club Pasajero. Se dedica a escribir artículos sobre cultura japonesa en la revista Sugoi y colaboró en la revista literaria Lucerna con un artículo sobre el cine de Yasuhiro Ozu. En el 2016 ganó una beca de estudios por un año académico en Carleton College, en Estados Unidos. Ha llevado cursos de literatura moderna, japonesa y manga, y también se desempeñó como docente asociada en el Departamento de Español. Invitada a participar en conversatorios sobre cine japonés en la Asociación Peruano-Japonesa de Huancayo y de Lima, Antifil, Cine Oculto, Cine Club CH y en la Jornada Cultural Japonesa del Centro de Estudios Orientales de la Católica. En 2019 fue ponente en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, con un tema sobre iconografía de los fantasmas
japonesa. Actualmente es estudiante de Historia de Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En realidad es un gusto tenerlas a ambas y han participado, como hemos visto, en este Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que organizó o que coorganizó el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos conjuntamente con el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. Bien, Thalía y Jimena, tienen ustedes el tiempo. Después de la exposición de Thalía y Jimena, vamos a tener un espacio para preguntas y adelante, escuchamos, la vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Aquino. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto poder estar, ¿no?, virtualmente en el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, compartiendo esta investigación sobre el cine hecho por mujeres en Japón, que forma parte del interés de nuestro grupo Futari Proyectos, donde deseamos rescatar y visibilizar las voces femeninas del cine asiático y el papel que juega la mujer en dicha industria. Por ello, el día de hoy presentamos a 10 mujeres que han ejercido y ejercen la dirección, pero que no suelen ser incluidas en el canon de la historia del cine japonés. Hemos dividido el análisis en 3 grandes momentos, donde el papel de la mujer en la sociedad y el comportamiento de la industria cinematográfica van de la mano, con ciertos eventos sociopolíticos claves en la historia de Japón. En primer lugar, está el periodo de preguerra de la década de los 30 y 40, marcado por el colonialismo y expansionismo militar, donde surgen las 2 pioneras, Kazuko Sakane y Atsubi Taka. En segundo lugar, está el periodo de posguerra, que se distingue por la llegada de los valores de libertad y democracia a partir de la ocupación militar estadounidense, donde encontraremos a la actriz directora Kinuyo Tanaka. Finalmente, y en tercer lugar, el Japón contemporáneo ve nacer el llamado cine privado, junto a la directora de documentales y de ficción, Naomi Kawase, dueña de una sensibilidad particular, que la ha llevado a ganar premios internacionales como los del Festival de Cannes. Otras 5 directoras que ejercen actualmente la dirección son Naoko Origami, Miwa Nishikawa, Mamoko Ando, Yoka Yamanaka, Yuki Tanada y Sayoko Kinoshita, que es una directora de animación. De esta manera, con esta división, se podrá entender la lucha personal que cada una ha tenido. Brandy, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? Por favor. Kazuko Sakane se convirtió en 1936 en la primera directora japonesa de la historia. Pero no solo eso, sino que fue una de las 2 únicas mujeres que dirigieron películas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, solo 2 antes de 1945. Ella encontró una oportunidad de ser documentalista en la década de los 40 al migrar a Manchuria para dirigir bajo contrato una serie de documentales que exaltaran el nacionalismo japonés. Entonces, como comentan las investigadoras Hikari Hori y Shinji Shao, en las cuales me basé para esta presentación, reforzar el discurso colonialista era una de las pocas opciones viables para mantenerse en la industria siendo mujer, ¿no? Pues las normas sociales sobre la profesión de las mujeres y la creatividad femenina era bastante limitada. Siguiente diapositiva. Existen 2 situaciones que perfilan a Kazuko Sakane como una mujer que ya ha cuestionado el rol femenino de la época. Una es su deseo de estudiar en la universidad y el otro es su rechazo a casarse por segunda vez. Ella entró a estudiar literatura inglesa a la universidad en un tiempo en donde solo el 1% de mujeres japonesas recibía educación superior, que era la década de los 20. Pero su madrastra la forzó a retirarse cuando cursaba el 2.º año, pues debía ella contraer matrimonio como parte de la norma social de la época. Por otro lado, a sus 20 años, tuvo un matrimonio arreglado u omiai, el cual es una tradición, ¿no? El omiai es una tradición antigua japonesa donde a los jóvenes se les asignan sus parejas. 4 años después de su matrimonio por omiai, Sakane se divorcia de su esposo porque este le impide. Sin embargo, ella decidió conseguir un trabajo en lugar de volverse a casar, lo cual era una decisión ya inusual para una mujer de clase alta de la época, ¿no? Lo que se esperaba, si es que uno estaba divorciada, era que uno no pase este periodo, ¿no?, de donde uno vuelve a estar soltera, sino no volverse a casar. Entonces aquí ya podemos ver todo este espíritu transgresor de Kazuko Sakane, ¿no? En 1929,
Su padre, que era un hombre de negocios adinerado y con conexiones en la industria cinematográfica, le ayudó a unirse al estudio Nikatsu para ser asistente de dirección de nada más y nada menos que el director Kenji Mizoguchi. Tasuku Sakane trabajó como script, asistente de dirección y editora de Mizoguchi. Editó varias de sus películas que son bastante famosas, como The Water Magician, también Elegía de Osaka, y Las Hermanas de Guion. Además, en el set, sus trabajos requerían que trepe por escaleras, que agacha a recoger utensilios, tenía responsabilidades que eran altamente inconvenientes de lograr con un kimono puesto. Por eso, como resultado, comenzó a usar pantalones y sastres, los cuales solo le ayudaban a facilitar su movilidad. Los cuales no solo le ayudaban a facilitar su movilidad, sino que le ayudaban a mezclarse más en el ambiente masculino, que era en el que ella trabajaba. Además, también, ella se cortó el pelo bastante corto, como pueden ver en la fotografía que está a su mano derecha, ¿no? En donde hay un contraste con la mujer que está en kimono vestida de manera tradicional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en 1936, Mizoguchi y Sakane fueron transferidos al estudio Daiichi Eiga en Kioto, donde le dieron a ella la oportunidad, por fin, de dirigir, aunque ella no pudo escoger el guión ni de qué iba esto. Este primer proyecto del estudio, que el estudio le asignó, se llamaba Hatsusugata, que es un drama histórico de ficción que tuvo malas críticas y poca recepción en taquilla, ¿no? La trama reflejaba las dificultades sociales del amor a través de un romance poco probable entre una practicante para geisha y también entre una practicante para geisha y un practicante para ser monje budista. Entonces era el amor entre los dos. Es una película de ficción. Un dato para rescatar de esta situación, de su primera película, es que la publicidad que el estudio usó para el film era promocionar esta película como la primera película hecha por una mujer. Entonces lo que hicieron ellos fue crear un artículo en un tono burlón que profundizaba en su vida privada. En él recetaban su divorcio y también se cuestionaba su virginidad, lo cual en esta época sería bastante importante. Luego la crítica calificó su trabajo como simplemente imitando el estilo de Mizoguchi, ¿no? Y de esta manera, Tasuku Sakane pasó de la dirección nuevamente a ser asistente de dirección del director Mizoguchi. Años después, en sus memorias, escribió que recuerda su primera película con lamento porque realmente hubiese querido hacer una película sobre estudiantes mujeres. Y si recordamos que ella entró a la universidad y tenía todas estas ganas de tener estudios superiores, se puede entender cómo ella tenía esta mirada documentalista y quería registrar mujeres como ella que deseaban tener otro estilo de vida que el que se les imponía. Ahora, Sakane no volvería a dirigir una película hasta 1941 al dejar a Mizoguchi y probar suerte en otro estudio, donde la contrataron para dirigir un documental de corte propagandístico sobre los Ainu, que está ahí la fotografía. Es un grupo étnico japonés que ha sido invisibilizado por el gobierno a lo largo de todos estos años, ¿no? Ella tuvo problemas para poder ejercer un estilo propio de dirección y de edición en este documental y por eso decidió probar suerte en otro estudio. Siguiente diapositiva. Ya, ahora, finalmente, en febrero de 1942, consciente de todas las limitaciones que tenía como editora en el Japón durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duró, ¿no?, de 1937 a 1945, Sakane decidió postular a Manchuria Film Association, que es una compañía de propaganda japonesa en el estado de Manchuria, que queda en el noroeste de China, ¿no? En este momento, Japón ya había invadido en 1932 Manchuria. Ella llegó para cubrir inicialmente el puesto de editora, pero pronto el estudio se vio en necesidad de dirigir películas que tengan como meta una audiencia femenina y decidieron promover la directora, lo cual la hizo evidentemente feliz, pero la razón detrás es que ellos confiaban que solo una mujer podía dirigir películas para otras mujeres. Entonces, así durante 4 años, Sakane hizo 14 películas para audiencias tanto japonesas como chinas, incluidas las películas Niños de Manchuria, Mujeres Trabajadoras y Pequeños Saludables Ciudadanos, todos en los años 40. Solo el documental Novias de la Frontera ha sobrevivido. En la pantalla pueden observar ustedes uno de los fotogramas que sobrevivió, porque no ha sobrevivido todo el documental, sino solo un fragmento de 40
de 20 minutos. ¿No? Eso es todo lo que nos queda de la filmografía de esta pionera del cine. ¿No? La otra fotografía es la fachada exterior del estudio. Ahora, un dato curioso es que Novios de la Frontera pudo, o sea, en esta película se buscaba alentar a mujeres japonesas. O sea, esa película tenía como meta las mujeres japonesas que vivían en el archipiélago, para que vayan a vivir a Manchuria como esposas de granjeros, a pesar de que había un desempleo crítico en la zona. Acá se retrataban hombres y mujeres japonesas realizando las mismas actividades del lugar juntos, en un idílico lugar campestre. Entonces, lo que hacía este film era mostrar una Manchuria utópica, un lugar donde la guerra que estaba pasando, que era la Segunda Guerra Sino-Japonesa, no se sentía, y donde había una igualdad de género, lo cual era una situación inimaginable en Japón. Pero por ello lograban que muchas mujeres japonesas pudiesen o quisieran ir hacia Manchuria. Entonces, finalmente, ¿no? La historia de Sakane como directora termina en octubre de 1946, cuando vuelve a Japón después de la guerra. ¿No? Entonces, la guerra terminó en el 45, ella se queda un año más trabajando con ya lo que quedaba del estudio, que dejó de existir apenas pasó a manos rusas, apenas terminó la guerra. Y los estudios, esos estudios, cuando ella regresó a Japón, ella quiso seguir dirigiendo, pero los estudios en Japón le cerraron las puertas, pues argumentaban que solo podía ser director en el Japón de posguerra alguien que tuviese un título universitario, lo cual es falso, porque esto no se lo pedían a ningún otro director, que eran hombres, solo se lo pidieron a Kazuko Sakane, y así es como acabó la historia de Sakane como directora. También ella en sus memorias, comenta que no le agradaba que la categorizaran como una directora mujer y tampoco estaba contenta con que siempre resaltaran su sensibilidad femenina, a diferencia de otros directores. Incluso llegó a frustrarle que se le exija usar técnicas cinematográficas femeninas, pues no creía que existiese tal cosa. También en sus memorias resalta nostálgicamente cómo extraña los paisajes foráneos y culturas que ella llama exóticas, pero nunca menciona ninguna crítica hacia la invasión de Japón y China, ni tampoco el rol que tenía la Asociación Fílmica de Manchuria, en la cual ella trabajó todos esos años. Entonces, esto puede dar un debate sobre si quizás la única vía para que una mujer pudiese dirigir era reforzando el discurso colonialista japonés. Sin embargo, en el panorama cinematográfico surge otra directora que, como comentará Jimena a continuación, probará todo lo contrario. Gracias, Thalía. Brandy, la siguiente, gracias. Bueno, para nosotras ha sido muy interesante y muy gratificante encontrar a esta directora, Atsugi Taka. La verdad es que es poco conocida. Quizá Sakane ha sido un poco más nombrada en textos y en estudios cinematográficos sobre la historia del cine en Japón, pero Atsugi Taka ha sido bastante relegada, ¿no? Y no ha sido hasta hace poco que la hemos encontrado. Y bueno, felizmente, ya que el material es poco, logramos encontrar dos estudios, uno sobre Hikari Hori y otro sobre Ronald Loftus. Y ambos discuten un poco la figura de Atsugi Taka en la historia del cine. El verdadero nombre de Atsugi Taka es Haga Matsue, fue Haga Matsue, pero ella escoge este nombre como un nombre político. Ella se acerca al cine por primera vez en una proyección el 30 de mayo de 1930. Era una proyección de cine del proletariado a cargo de Proquino Films. Y bueno, lo que ve la conmueve tanto que decide que a partir de ese momento el cine iba a ser su carrera, iba a ser su futuro y siempre se iba a dedicar a eso. Cuando llega la proyección, los de Proquino le dicen, mira, probablemente nos van a censurar la proyección y la exhibición, así que para que no tengas problemas, tienes que ponerte un seudónimo. Bueno, lo que ve la Entonces, ella decide que a partir de ese momento... Entonces ella decide que, bueno, va a escoger un nombre difícil de registrar para la policía de la censura, ¿no?
Y escoge este nombre porque tenía caracteres, los caracteres chinos, bastante complejos. Entonces, cuando le pidieran su nombre, les iba a ser muy complicado escribir los caracteres correctos, iban a perder mucho tiempo con ella y probablemente se iban a cansar de tratar de escribir el nombre y la iban a soltar, o iban a escribir mal los caracteres y entonces ya no le iban a asociar directamente. Pero decide quedarse con este nombre por el resto de la vida. Ahora, es interesante que en los estudios que hemos encontrado no se dice directamente si ella dirigió las primeras películas en las cuales aparece como colaboradora, ¿no? Como dentro de los equipos de realización y producción. Eh, es curioso porque solamente en la tercera película, que es una película que tuvo que cambiar de nombre, es que se le empieza a asociar con el rol de directora. Ella asumió cargos como editora, como guionista y también como miembro de los equipos de producción de las películas en las cuales estuvo involucrada. La siguiente, por favor, Brandy. Bueno, ella siempre estuvo involucrada con escribir guiones para documentales exclusivamente, lo cual es un trabajo bastante particular, ya que los guiones documentales no son similares a los guiones de las películas de ficción, y por lo general estos guiones se terminan de realizar en las salas de montaje, ¿no? Entonces entiendo que ella tenía un rol protagónico dentro de las historias y dentro de la construcción del cine documental. Ella siempre cuestionó los roles asignados para su género y mostraba en sus películas a mujeres trabajadoras, cosa que era bastante particular para la época, ¿no? Lo que se quería en la época del Japón expansionista era más bien representar a las mujeres al cuidado de sus hijos, ¿no? Y ella rompe estas estructuras a través de sus películas. La siguiente, por favor. Se entendía el poder político ejercido a través del cine en la sociedad, ¿no? Ella entendía el poder político del cine en la sociedad, por eso es que estaba interesada en desarrollarlo, ¿no? Perteneció, como les había mencionado, en una época a Prokino Kinema, pero posteriormente el grupo tiene que desarticularse porque era casi imposible para este grupo poder seguir trabajando. Muchos habían sido acusados de diferentes delitos, eran perseguidos, y entonces el grupo tuvo que desarmarse. Y después ella pasa ya a otra casa productora, ¿no? Donde sigue trabajando como guionista. Y además, aparte de sus labores como editora, guionista y productora, también trabaja como crítica de cine. En el 91, ella escribe una autobiografía muy interesante que se llamaba Memorias de una documentalista, ¿no? Haciendo énfasis en su rol como mujer. La siguiente, por favor, Bran. Estas son las tres películas en las cuales ella ha estado envuelta, ¿no? La primera se llamó El equipo de trabajo de la guardería. Era una película que se realizó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que recibe una fuerte censura por parte de un comité de censura del gobierno. ¿Por qué? Porque en esta época se intentaba utilizar el cine como una herramienta de propaganda. Entonces, por supuesto, Atsugi Taka estaba totalmente en contra de este tipo de utilización del cine, ¿no? De uso del cine. Entonces le dicen, mira, tu película está muy bien hecha, nos gusta que hayas registrado a estos niños en esta guardería, pero no hay ninguna escena de patriotismo, no hay ninguna escena nacionalista, no hay ninguna escena de los niños cantando canciones de guerra, canciones militares. Algo hace Atsugi Taka que logra bordear la censura, logra evadirla y no poner las escenas que le habían indicado. Y por alguna razón, un tiempo después, el Ministerio de Educación de Japón empieza a promocionar la película. La siguiente película que realiza, la siguiente slide, por favor, Brandy. La siguiente película que realiza es bien interesante porque lo que ella quería transmitir con esta película eran escenas de mujeres que tenían dudas sobre la guerra
mujeres cansadas, mujeres trabajando intensamente, en lugar de estas escenas de mujeres felices y al cuidado de sus hijos. El título se llamaba A pesar de que estamos trabajando intensamente. O sea, a pesar de que estamos trabajando intensamente, la guerra continúa y todos los esfuerzos de la población japonesa están abocados a la guerra. Nuevamente llega el comité de censura y le exigen cambiar el título. Y le pusieron Estamos trabajando intensamente, haciendo alusión a un sentimiento de esfuerzo y de una población que trabajaba junta para sacar al país adelante, cosa que tiene una connotación totalmente distinta con lo planteado por Taka para su película. Entonces, el equipo de filmación, incluida ella misma, deciden no poner créditos en esta película. Es decir, dejan a la película huérfana porque no estaban de acuerdo con la censura. Aún así, el Ministerio de Educación y los equipos de censura logran sacar la película adelante y la terminan utilizando como una película de promoción de mujeres que hacían uniformes para los soldados que iban a la guerra. Entonces, a pesar de sus intentos por escapar de esta ideología expansionista, sus películas terminan siendo utilizadas por el mismo establishment. La última película que se conoce de Atsugi es una película que generó muchísima controversia y por eso es tan interesante, ¿no? Porque finalmente logra, creo, lo que ella buscaba con el cine durante todos los años que lo ejerció, ¿no? Ella logra filmar, hacer esta película que es más de carácter periodístico, logra filmar un barco de guerra, un barco militar americano llegando a un puerto japonés cargado de armamento nuclear, ¿no? Y ya sabemos que después de que Japón pierde la guerra, Japón firma un tratado donde evitaban o se prohibía por completo que Japón tuviera un ejército y además se prohibía que Japón tuviera armas nucleares, ¿no? Entonces, la grabación de este momento es bastante importante y, por supuesto, la película también es censurada y criticada, pero genera mucha conmoción social. Después de estas tres películas, Atsugi Taka sigue estando relacionada con el cine, pero desde otros lugares, ya no en la dirección, y está más abocada a escribir, por ejemplo, lo importante que fue sacar su biografía, ¿no? Que habla un poco sobre el papel de las mujeres en el cine y habla también sobre el rol de las mujeres en Japón, ¿no? Ella siempre estuvo dedicada al apoyo de grupos sindicalistas, de trabajadores, y también en varias agrupaciones que promovían la liberación de la mujer en la sociedad en Japón. Entonces es una mujer bastante importante y curiosamente en la mayoría de los libros de historia del cine no se la menciona. Y la siguiente, por favor. La otra. Entonces, es interesante estas dos primeras figuras en la historia del cine japonés, estas dos figuras femeninas, ¿no?, en la historia del cine japonés, porque ambas se acercan al cine de una manera un tanto distinta, ¿no? Pero finalmente su cine sigue, de alguna manera, es capturado por las ideologías expansionistas y no pueden salir de estas, digamos, de estos lineamientos, ¿no? Ya era bastante difícil no siendo mujer, pero siendo mujer lo hace casi imposible, ¿no? Si bien las dos se acercan al cine con motivaciones distintas, porque Sakan estaba buscando quizá una liberación personal y un compromiso, una motivación artística, Atsugi sí estaba buscando una transformación social, pero al parecer no pueden cumplir sus objetivos a cabalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, con esto nos gustaría dar paso a la siguiente directora, pero ya en la época de posguerra, y ahí le dejo a Thalía con este tema.
Muchas gracias, Jimena. Ahora, Kinuyo Tanaka es quien quizá la gente recuerda como la directora pionera del cine japonés, pero ahora sabemos que no es cierto, por si se encuentran con esta información en internet. Esto se debe a su inmensa popularidad como actriz, lo cual no la hundió en el olvido, y también porque sus películas sí han sobrevivido hasta nuestros días, a diferencia de las dos pioneras que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, Kinuyo Tanaka, conocida como una de las actrices más famosas de la década de los 20 hasta los 60, gozaba de tal popularidad que incluso algunos de sus directores, perdón, que incluso, sí, algunos de los directores con los que ella trabajó se atrevían a titular sus películas utilizando su nombre, como por ejemplo, ¿no?, La historia de Kinuyo, o Doctor Kinuyo, o El primer amor de Kinuyo. Los tres directores más famosos de la Edad de Oro del cine japonés tuvieron el lujo de contar con su sensibilidad y carisma delante de sus cámaras, ¿no? Por ejemplo, ella actuó en Barbarroja, de Akira Kurosawa, de 1965. También en Cuentos de la Luna Pálida, que es de las películas más conocidas de Kenji Mizoguchi, que es el director que mencionamos, con el que trabajó la primera directora, ¿no?, Kazuko Sakane, y Flores de Equinoccio de Yasujiro Ozu, ¿no? Estos son solo uno de los ejemplos de películas muy conocidas del cine japonés y en las que ella actuó. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si bien esa fue su labor como actriz, ¿no?, ella ahora como directora de posguerra, su talento y sus inquietudes no se conformaban con situarse delante de la cámara y la llevaron a convertirse en la tercera mujer cineasta de Japón. Además, ella se encontraba en un contexto muy diferente al de las demás pioneras, pues la ocupación militar estadounidense, que duró de 1945 a 1952, trajo profundos cambios en la sociedad japonesa que se reflejaron en la industria cinematográfica. La investigadora Alejandra Armendáriz Hernández comenta que tales cambios como el derecho a votar y la igualdad legal de sexos incluidos en la nueva constitución de posguerra en 1945 afectó particularmente a las mujeres y su posición social en la sociedad japonesa. La misma Kinuyo Tanaka comenta lo siguiente, esas son sus palabras, ¿no? Después de la guerra, el avance de la mujer se volvió evidente en todo aspecto de la sociedad, incluyendo la entrada de las mujeres al Parlamento. Yo sentí también que quería tratar de hacer algo nuevo, trabajando como una mujer directora. Entonces, esta libertad de poder decidir sobre su propio destino es característico de las mujeres jóvenes de la posguerra, donde los valores de la liberación femenina llegaron a Japón a través de varias vías, como por ejemplo las películas protagonizadas por Audrey Hepburn o la música jazz. De esta manera, ella dirigió 6 películas, desde 1953 a 1962. Es una filmografía breve, pero concisa, pero no contó con mucho éxito en su momento y no fue bien recibido por la crítica, mayoritariamente masculina, pues ella simbolizaba un cambio generacional que la tradicional sociedad japonesa no quería ver. Un dato curioso es que si buscan, por ejemplo, en ese momento en Google o en su buscador Kazuko Sakane, que es la primera directora de la que hablé, van a encontrar muchas páginas que usan esta imagen que pueden encontrar a su mano derecha de Kinuyo Tanaka utilizando la cámara con su gorrito, pues como si fuese la misma Sakane, ¿no? Entonces ahí siempre hay un cambio de personajes, ¿no? Esto refleja que se necesita más investigación sobre ellas y su obra. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora pero ¿qué tipo de películas logró dirigir Kinuyo Tanaka? A diferencia de muchas películas de posguerra, sus films no ofrecían una representación sexualizada del cuerpo femenino para consumo masculino. En su lugar, Tanaka construyó un retrato de personajes femeninos poco usuales que reflejaban la sexualidad japonesa. Ahora, un ejemplo es Koizumi, o Cartas de Amor, su primer largometraje, la cual es una radiografía de un Japón de posguerra, pues gira en torno a la relación que existió entre los soldados estadounidenses durante la ocupación con las mujeres japonesas. El protagonista de la historia, al dominar el idioma inglés, trabaja redactando cartas de amor que le solicitan las mujeres japonesas para sus parejas extranjeras que ya volvieron a casa, ¿no? Que ya volvieron a Estados Unidos o a Francia.
Por otro lado, quería resaltar que en esta película la protagonista de la historia tuvo una relación con un soldado estadounidense, pero su antiguo amor, el chico que trabaja redactando las cartas que mencioné, ya no puede amarla de la misma manera por haberse vinculado con un extranjero. Entonces la protagonista sufre porque está siendo estigmatizada por las decisiones sobre su propia sexualidad. Y bueno, no quiero contar más de la historia porque sería muy interesante que ustedes puedan verlo por sí mismos, ¿no? Pero quisiera mostrarles un clip de una de las escenas que es del inicio de la película, donde se ve el trabajo de redacción de las cartas de amor, que inclusive tiene un poco de humor y que podemos ver reflejados el estilo de Kinuyo Tanaka como director, ¿no? Brandy, ¿podrías ayudarnos con ello, por favor? 何をする。針の勝ち目。帰れよ。見ていたわい。待たせたね。早くしてよ。先生もグズだね、本当に。さあ、始めようか。ハーバート君だったね。そう。送金してこないんだって。今さら一家で立てられてかなわないよ、全く。どうしても送金しなきゃられないように書いてよ。あれっぽく。明日にも食べるものがないように書こうか。送金してくれなきゃ体を売るより仕方がないって。あ？そうだね。そのくらい書かなきゃピンとこないかもしれないね。安心するよ。もう1年も続いたんだろ。二度と会えるかどうかわからない日本の恋人にせっせと送金するなんて。日本の定時じゃそうはいかないよ。当たり前だよ。だってその頃私オンリーだったんだ。手紙は1本でいいんだね。もう頼む。お願い。もう1本。全然苦しいねや。ね。そっちの方はうんと熱烈にかい。まく別々の男に出した手紙が同時に太平洋飛んでいくかと思うとちょっと楽しいね。Bueno, y también queríamos mencionarle lo de la representación de las mujeres en el cine. ¿Jimé? Sí, gracias por ese clip tan maravilloso de esta película que creo que es bastante difícil de conseguir y de poder ver. Sí, nos parece que hay un lapso de tiempo en el cual muchas mujeres no pudieron ejercer quizá el rol de directoras. Lo bueno es que unos directores japoneses, tanto en ficción como en películas de animación, lograron introducir en su cine, en sus cintas, papeles femeninos bastante recordables, memorables, ¿no? De mujeres fuertes, de mujeres que estaban dispuestas a romper las normas sociales del Japón más tradicional, ¿no? Y creo que esto es interesante de resaltar porque la liberación de la mujer no se vive solamente o no se vivió solamente desde los roles como directoras, sino también desde estas representaciones. Así es. Por ejemplo, una película que pueden revisar si se interesan si se interesan por esto, como por ejemplo Ozu logra captar el tránsito de la liberación femenina en el Japón de posguerra, es Flores de Equinoccio, de 1958, que es su primera película a color, y además actúa Kinuyo Tanaka, que es justo la directora de la que acaba de comentar, que justo en esta película una madre cómplice a favor de que su hija elija su propia pareja, lo cual para la época era un transgresor, ¿no? Y también por otro lado, en el cine de animación de Hayao Miyazaki,
también se observan estos papeles femeninos fuertes, ¿no? Donde las protagonistas de películas como Chihiro en El viaje de Chihiro o Kiki en El libro de Kiki, son chicas que no necesitan ser rescatadas por algún personaje externo, sino que son fuertes y valientes, pero también se nos muestra cómo lograr esta combinación, ¿no? de ser fuerte y valiente no es nada fácil, y uno se puede relacionar con su proceso de crecimiento interno. La filmografía de Miyazaki y sus heroínas se ubican cronológicamente más adelante, ya en el Japón contemporáneo. Entonces, regresando a los años 60, nos topamos con un nuevo quiebre en la industria del cine japonés, el cual es el cine social. Sí, Brandy, la siguiente, gracias. Los 60 en Japón no difieren de casi ninguna otra geografía en el hecho en que en el cine se da un gran vuelco, y es que el cine se vuelve una herramienta para la transformación social. En estas décadas, los cineastas trabajan de manera conjunta con gremios de trabajadores, con luchas estudiantiles, en protestas contra la guerra de Vietnam, en protestas contra los sistemas educativos opresores, y una serie de luchas sociales en las cuales el cine no estaba exento, ¿no? Y en Japón hay dos grandes directores. Es una lástima que no hayan surgido o que no sean reconocidas las mujeres en esta etapa, ¿no? Pero bueno, la siguiente, por favor. Los dos grandes directores son Noriaki Tsuchimoto y Shinsuke Ogawa. El caso de Tsuchimoto es bien interesante. Tsuchimoto empieza a investigar el caso de envenenamiento por mercurio de una empresa de fertilizantes, una gran empresa que estaba coludida con el Estado japonés, perdón, con el gobierno japonés de turno, y no querían reconocer a las víctimas que estaban muriendo a causa de este envenenamiento. La empresa de fertilizantes había vertido mercurio a las fuentes de agua, que eran los ríos, de la zona de Minamata. Y como el gobierno y la empresa no se hacían cargo, Noriaki Tsuchimoto como director empieza a filmar a algunas de las víctimas de las aldeas que estaban río abajo. Rápidamente monta una serie de documentales que empieza a proyectar de manera independiente en espacios alternativos en las comunidades de Minamata río arriba. Con estas acciones, mucha de la población se alerta de la situación y deja de pescar y de consumir el pescado contaminado en los ríos de Minamata. Es así que el cine documental se vuelve una herramienta para salvar vidas, y se vuelve una herramienta también para constatar el envenenamiento frente a las autoridades. Tanto es así que muchos años después se llevan las películas a tribunales y a cortes, y una de las representantes de las víctimas logra llegar hasta el Parlamento japonés para poder exponer el caso, ¿no? Entonces eran unas décadas, los 60s y 70s, donde el cine se utilizaba como esta herramienta política, ¿no? Y el caso de Shinsuke Ogawa también es bastante particular y muy interesante, porque él forma un colectivo de documentalistas, hombres y mujeres, que empiezan a filmar luchas estudiantiles, y con el tiempo se acercan a una comunidad, la comunidad de Sanrizuka. Sanrizuka era una comunidad de agricultores donde se cultivaban sandías, unas sandías de un sabor bastante particular, ya que Sanrizuka estaba cerca a las costas del mar. Y el agua del mar se filtraba en las tierras de Sanrizuka y hacía que la tierra tuviera un tipo de mineral particular que hacía que el sabor de la sandía no se pudiera repetir en ninguna otra zona de Japón. Esto, además de la conexión ancestral a las tierras de Sanrizuka, hacía que los agricultores no quisieran salir de estas tierras a causa de que se iba a construir el aeropuerto que hoy conocemos como el aeropuerto de Narita. Entonces había una lucha de estos agricultores con el gobierno, y el colectivo de Ogawa se va a vivir a Sanrizuka
y está en las barricadas y en las marchas, siempre y constantemente filmando y apoyando esta causa. Ahora, si bien el propósito de Ogawa Producciones con este grupo humano fue muy loable y algo muy interesante para resaltar, además Ogawa es una pieza clave para entender la historia del cine japonés y el nacimiento, por ejemplo, de un espacio tan importante para el desarrollo del cine como es el Festival de Cine de Yamagata, que es un espacio que él crea. Había algo dentro del colectivo que no era tan transparente, tan claro, ni tampoco tan ajustado con ideologías y lineamientos de igualdad, ¿no? Años después de que Shinsuke Ogawa muere, la directora estadounidense Barbara Hammer viaja a Japón para hacer un documental de corte clásico con testimonios sobre este colectivo que había dado que hablar alrededor del mundo. Y mientras ella está filmando sobre este colectivo, se da cuenta que las mujeres del colectivo tenían denuncias sobre su papel dentro del grupo. Las mujeres de Ogawa Producciones estaban relegadas a las tareas domésticas, es decir, tenían que limpiar y cocinar mientras los hombres estaban filmando. Entonces, a pesar de que hablamos de un grupo claramente con motivaciones de transformación social, las voces de la mujer dentro del colectivo no eran escuchadas ni eran tomadas en cuenta para la toma de decisiones creativas dentro de las películas que se hicieron en este colectivo. Y las mujeres solamente se atreven a hablar y a leer breves fragmentos de sus diarios en esta película años después de la muerte de Ogawa. Y entonces con esto lo que queremos decir es que obviamente el cine de los 60s y 70s estaba también marginalizando las voces de las mujeres. Y en la historia y en los libros tampoco se conocen muchas mujeres directoras en esta época. Por supuesto que sí las hay, pero obviamente no están representadas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? El cine privado y la década de los 60s y 70s se va dejando atrás y el cine, junto con las luchas sociales, se va transformando. En el caso de Ogawa Producciones, luego de estar muchísimos años instalados en Sanrizuka, viajan hacia el norte de Japón, cerca de Yamagata, a la villa Magino, y en Magino empiezan a hacer películas que tienen más que ver con los ciclos agrícolas y el contacto del hombre con la naturaleza, y las tradiciones del Japón rural. Hacen películas bellísimas. Y en este tiempo, la tecnología se va transformando y va cambiando. Y esto permite que salgan cámaras más pequeñas, lo que permite que las mujeres, sin necesidad de trabajar con un grupo humano, empiecen a filmar por su cuenta y empiecen a filmarse a sí mismas. Y es así que la tecnología y el cambio de década genera lo que se llama el cine privado. Ahora, el precursor del cine privado o el padre del cine privado es el director Kazuo Hara, que saca esta primera película que se llama Private Eros Love Song. Y es interesante porque la protagonista es su expareja, que es una mujer que estaba muy involucrada con movimientos feministas y cuyo objetivo, que se devela en la película, es poder dar a luz por su cuenta, sin ayuda de nadie, ni de médicos, ni de su pareja, de absolutamente nadie. Ella quería vivir, experimentar y mostrar a través de esta película lo que significaba la fortaleza de la mujer a través de la experiencia del cuerpo, de poder dar a luz, ¿no? Entonces me gustaría mostrarles un fragmento de esta película, que es la del parto,
Y con esto voy a mostrarles, es un fragmento que tiene 2 imágenes. Si es que hay algunas personas que son sensibles a estas imágenes, les pediría que de repente no vean por un momento. Pero lo interesante de esto es que con esta primera película, Kazuo Hara nos abre las puertas hacia un Japón que estaba totalmente vetado y prohibido, que era el interior de las casas, el interior de las personas y la sensibilidad de las personas, ¿no? Esta primera película donde se muestra el parto de la pareja, de la antigua pareja de Kazuo Hara, también hace reflejo en el cine de Naomi Kawase, que es la siguiente directora que vamos a ver y que probablemente la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Naomi Kawase también muestra su propio parto en una película que fue bastante controversial en Japón. Y en este clip que hemos preparado están ambos partos para mostrar los diferentes tipos de registro de un momento tan especial y tan particular como es dar a luz a un nuevo ser. これ根血か？さあかな。髪はくるくるとするけどな。見せて。ちょっと待って。待てよれ。待てよ。根血じゃないかこれ。かな。どうも。面白いんだわ。ごめんさん。ね、やりがいがあるね。さあ、ちょっとお前産湯に入るか。赤ちゃん。今日は晴れ晴れしいぞ。たとえ根血でもあんたガキはガキだ。貸して。はい、私取る。ちょっと待ってよ。いいよ。はい。いきます。Aquí vemos cuando Naomi Kawase pide que se le dé la cámara en el momento que ella acaba de dar a luz para poder ella misma filmar, como se ve en esta imagen en blanco y negro, que es una fotografía, para poder ella filmar cuando el cordón umbilical está siendo cortado. Esto está bien, Randy, gracias. Gracias. Creo que ya puedes parar el... Gracias. Creo que es importante mencionar que en una edición del Festival de Yamagata, el que les había mencionado anteriormente, el Festival Internacional de Yamagata, se convoca a una mesa de directores. Y se sientan en la mesa los directores de las décadas del cine social y privado, y después los representantes del cine político, por un lado, y los representantes del cine privado. Y en esta mesa se cuestiona muchísimo
el papel de las películas hechas por mujeres en los 90s, ¿no? Curiosamente, no se critica a Kazuo Hara por haber mostrado un parto, pero se critica a Naomi Kawase por mostrar su intimidad y por mostrar, digamos, su vida diaria, por sentir estos directores que ella no estaba conectada con su realidad y que este tipo de cine casero no tenía ningún tipo de repercusión social, ¿no? Entonces fue bastante criticada y su cine no fue entendido, ¿no? Y nosotras pensamos que en realidad el cine privado, hecho sobre todo por mujeres, es un cine que permite que las mujeres puedan expresarse y que este cambio de tecnología haya hecho que muchas mujeres empiecen a explorar este cine. Entonces, en realidad, para nosotras esto ha sido un acto revolucionario de poder ellas mismas darse voz, ¿no? La siguiente. Sí, por ahí Jessica comenta, por eso la frase lo personal como político, exacto, exacto. Bueno, brevemente vamos a comentar sobre la vida de Naomi Kawase, que es bastante interesante. Ella fue abandonada por sus padres biológicos y su tía abuela, cuando tenía 65 años, decide adoptarla. Sus padres la tienen, al parecer, bastante jóvenes y, bueno, no pueden hacerse cargo de esta niña, se separan, hay mucha diferencia entre los padres y la tía abuela, que nunca pudo ser madre, la adopta, ¿no? Naomi Kawase no es que venga de una familia de corte artístico, ni que haya estado cerca del arte, sino que ella era jugadora profesional de básquet. Y en uno de sus partidos, donde ganan un torneo con un montón de puntaje, ella se encuentra que está sentada, llorando, y dice, ¿cómo hago para que este momento no se vaya de mi memoria? ¿Cómo hago para hacer que este momento perdure en el tiempo y guardar esta memoria? Y entonces empieza a entender que ella no va a poder hacer o jugar baloncesto toda su vida y que va a llegar un momento que va a tener que parar. Y se encuentra con que eso no es algo satisfactorio. Entonces empieza a pensar, bueno, ¿y qué cosa puedo hacer en la vida que perdure en el tiempo? Que cuando yo ya no esté aquí, pueda seguir allí. Entonces se le ocurre de repente construir puentes, ¿no? Dice, bueno, si yo construyo un puente, el puente va a estar ahí cuando yo me muera y lo van a seguir utilizando. Entonces empieza como esta exploración por encontrar un soporte para registrar la memoria, ¿no? Registrar quién era ella, su vida, su paso por la vida. Y se encuentra con la fotografía, ¿no? La fotografía es su entrada al cine, ¿no? Y bueno, lleva un curso en la universidad, en la Escuela de Artes, y el profesor les dice, quiero que hagan un ejercicio y que comiencen a filmar aquello que para ustedes es insoslayable. Y entonces ella empieza a indagar en estos recuerdos y en estas ausencias de sus padres biológicos, sobre todo de su padre, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el cine de Naomi Kawase comienza siendo cine documental, autobiográfico, pero se vuelve, digamos, una cineasta de renombre internacional gracias a su ficción. Y ahí me gustaría darle el paso nuevamente a Thalía. Gracias, Jimena. Gracias por comentarnos todo sobre Naomi Kawase. Es alguien que nos unió también a las dos. Entonces, ¿cómo se comporta la ficción de Naomi Kawase? Pues su ficción es una extensión de las inquietudes que ella se muestran en sus documentarios, ¿no? Tanto a nivel narrativo como visual. Kawase a nivel narrativo pudo haber tomado una actitud distinta hacia la ficción para explorar nuevas cosas, pero ella elige volver una y otra vez sobre temas de su propia biografía, como lo mencionó Jimena, pero ahora proyectado en actores. Si alguien que no conoce su trabajo documental o su biografía ve su trabajo de ficción, igual puede disfrutar de una de sus películas, pero el conocerlas, o sea, el conocer su biografía, le añade totalmente otro nivel a la película. Y un ejemplo es, por ejemplo, Aguas Tranquilas o Still the Water del 2014, que es una de las películas más conocidas de Kawase,
de las últimas que ha hecho, que me parece que incluso está en Netflix, ¿no? Y qué pasó antes de esta película, en su propia vida, en su vida personal, es que 2 años antes murió su tía abuela, que fue tan importante en su biografía, en su vida, y que marcó sus documentales, ¿no? Porque todos sus documentales giraban en torno a ella, que fue quien la crió. Entonces, cuando uno sabe que su abuela murió 2 años antes y ella hizo un último documental en el 2012 llamado Shiri, en aguas tranquilas, pues uno puede observar cómo Kawase va dándonos como ciertas pistas sobre qué significa dejar ir a alguien tan importante en tu vida, ¿no? Y este sentimiento camuflado de la gran pérdida que fue, no, la gran pérdida que es, ¿no? Haber perdido a su bachan, ¿no? A su musa inspiradora, a su tía abuela. Entonces es muy interesante poder hacer este mix, ¿no? Además, es vital este hecho de la muerte de la tía abuela en su ficción, pues, por ejemplo, nunca más volvió a hacer documentales hasta la fecha, Naomi Kawase, ¿no? Como antes de la muerte de su tía abuela, había filmado 8 ficciones a lo largo de 2 décadas y media. Es decir, entre los años 90 y comienzos de los 2000 y mediados de los 2010, había hecho en total 8 ficciones. Pero luego de la muerte de su tía abuela, ella rodó 8 ficciones solo en 6 años. Entonces es una manera de observar cómo es su ficción. Sí, y me vas a mencionar del documental, elementos que componen el universo de Kawase. Entonces, al observar que tanto su producción documental como su ficción giran en torno a ciertos elementos que se repiten, nos hace poder entender que su filmografía funciona dentro de un denominado por nosotras un universo Kawase, ¿no? Donde siempre hay personajes recurrentes sacados de su propia experiencia personal, como la figura de un padre biológico ausente o la tía abuela, y también está siempre presente la naturaleza como un personaje en sí mismo. Inclusive su ciudad natal, que es Nara, también aparece retratado en su ficción. Y ahora Jimena explicará los recursos cinematográficos. Sí. Algo que descubrimos, y bueno, nos gusta hacer esta comparación, es algo que personalmente Thalía y yo hacemos, no es que esté escrito en ningún texto ni nada, pero nos parece que de alguna manera Naomi Kawase hace como estas especies de listas que nos hacen acordar mucho al libro de la almohada, ¿no? De Seishun Agon. Estas especies de diarios, ¿no? Donde se retratan momentos que para ella son bellos o donde ella escapa y nos muestra cosas que a ella le interesan, así como este primer ejercicio que hizo en la universidad, ¿no? Las ventanas por donde entra la luz, objetos que están dentro de su cotidiano, o fragmentos de su memoria a través de fotografías, cartas, ¿no? Entonces hay varios elementos que se repiten, sobre todo dentro de las primeras películas documentales, ¿no? Hemos preparado también un clip y nos gustaría mostrar el clip que se llama Listas, para conocer un poco estos espacios a los cuales Naomi Kawase recurre o en los cuales se refugia, llenos de belleza, de una belleza particularmente cotidiana, ¿no? なんて姉ちゃんこのお花は、鮭おいしい、おいしい、鮭の皮、フリージア、醤油差し、
立派な親やったら言うてやろがな、おばあちゃん一も二もなく。でもお客さんとも相談して、おばあちゃんそうだ。ほいたらな、もうママそんなもん合わさんほうがいいで、言うて。合わしたら余計傷つくだけやって、お前が。な。傷つくだけやって、傷つくさかいな。ほんでに立派にな、話して大きなったはんねんから。何もお前が惨めな子ならな、いざ知らずな。そして立派にみんながな、寄ってたかって立派に起きてくれてはるし、ええ子やのにな、そんなんもう無責任なな、親父に合わさんでもええ。その方がな、お前のためにもなるって。何もな、合わんならんことあらんで、いまだに。な、今頃そん、本人が会いたいって言ったって何も会うも会わんもあらへんがな。こんなんしてお前ええお友達もいはんねしな、ばあちゃんもあんなして一生懸命になってくれてんねし、ほんでお前が頼ろうと思えばママやがって頼っていいからまんざらお前なんもあんたな何するっちゅう剣もほろろにするっちゅうこともあらへんねし、どこなと頼りに行ったらどこでもあるやないの。何も今更お前わけのわからんとこうろうろせんかって。せやろ、わけのわからんとこやないの。お前にしたらもうパパかなんか知らんけどももう他人と一緒や。Gracias, Brandy. El segundo, bueno, hemos mezclado varias de sus películas, pero en el primero, por ejemplo, que es Tarachime, ella está enlistándolas incluso con su voz, ¿no? Nos menciona el salmón, la piel del salmón, la botella de sillao, etc. En la segunda lo enlista, pero a través de la imagen solamente, ¿no? Y ese es un fragmento de uno de sus primeros documentales que se llama Embracing, que es la búsqueda por encontrar a su padre biológico. Y esta primera escena es una conversación con su tía, no su tía abuela, sino otra tía. Y la tía le dice que no vaya en busca del padre, que el padre la ha podido buscar, y ella le dice, no, es que yo lo quiero ver, ¿no? Y lo que nos muestran imágenes son este cotidiano, ¿no? La comida siempre presente, ¿no? Y comida tradicional japonesa, no es cualquier comida, ¿no? Está el tofu frito, etcétera, una serie de cosas que sirve esta tía en este bar de corte tradicional, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco brevemente los elementos motores de la filmografía de Naomi Kawase, que es tan personal y tan interesante de descubrir, ¿no? Al igual que su ficción, que la llevó a ser la directora más joven en ganar la Cámara de Oro, si no me equivoco, ¿no, Thalía? La Cámara de Oro del Festival de Cannes, ¿no? Y por eso la importancia de Kawase, y por eso conocemos a Kawase alrededor del mundo, porque ella logró escapar de solamente premios dentro de Japón, y bueno, se internacionalizó y hizo un espacio para ella y para otras mujeres también. La siguiente. La siguiente. Entonces, bueno, aquí es simplemente un recuento de sus recursos cinematográficos, ¿no? Como ella comienza acercándose, digamos, a las artes a través de la fotografía es un soporte que está constantemente en su cine, en varias de sus películas. Es más, hay una película hermosa que es un fotógrafo, amiga de ella, la llama para que ella filme sus últimos días de vida. Y es un documental que se llama Yellow Cherry Blossom y discute sobre la muerte, sobre el arte y sobre las representaciones, ¿no? Las representaciones del ser humano a través del arte, ¿no? Se los recomendamos. La siguiente, por favor. Este es un poco más de lo mismo. Nuevamente los elementos representativos del cine de Naomi Kawase, ¿no? Thalía, no sé si a ti te gustaría agregar algo sobre esta directora que, como tú bien decías, nos unió y la cual hemos seguido e investigado. Sí, que le den chance a Naomi Kawase, ¿no? Que tanto sus documentales como sus ficciones
¿no? Tal vez recomendarles algunas películas como Yara o El bosque de luto, ¿no? Y que si bien sin conocer sobre la cultura japonesa uno puede aproximarse a su cine, es muy satisfactorio poder disfrutarlo cuando también podemos entender, ¿no? Como que estas lecturas que ella le da, ¿no? Porque ella nació en un Japón rural, ¿no? Ella nació en Nara, que es una capital antigua de Japón. Entonces, es como toda la poesía visual la que tiene su cine, ¿no? Que muchos dicen que no es como que un haiku visual, es bastante interesante y espero que cuando vean su cine puedan disfrutar. Sí, gracias. Y bueno, también hay algunas directoras que no son tan conocidas en esta parte del mundo. Es muy difícil que sus películas lleguen a Perú. Es difícil incluso que las películas de Naomi Kawase lleguen a Perú, aunque sí se han hecho algunas retrospectivas y se han traído algunas películas, ¿no? Pero, por ejemplo, cintas como las de Naoko Gigami son muy poco conocidas, ¿no? A pesar de haber ganado premios internacionales, ¿no? Naoko Gigami nació en Chiba en 1972 y se formó en Estados Unidos, ¿no? Regresó a Japón y su primera película, La barbería Yoshino, digamos, estuvo en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? Así que debutó a lo grande, ¿no? En un festival sumamente importante. Tiene una filmografía, como pueden ver aquí, y nos gustaría mostrarles uno de los trailers de una de sus películas más discutidas, por tener un personaje de la comunidad LGTB como uno de los protagonistas, ¿no? ママは私のことも捨てちゃうのかな。私の前に現れたのは大きくなったね。マキおじさんといらっしゃいともちゃん。彼女のリンコさんでした。リンコです。はあ。私ね、生まれた時は男の子だったの。僕の一目惚れです。リンコさんが私にしてくれたこと、ご飯を作ってくれた、キャラ弁を作ってくれた、髪を可愛く結んでくれた。行ってきます。いってらっしゃい。ともちゃんとはもう遊んじゃダメよ。一緒にいた人見たでしょ。普通じゃないの。私はね、これですっげえ悔しいこととか死ぬほど悲しかったりすることを全部チャラにするの。私、マキオと結婚したら友のままになれるのかな。リンコさんのような心の人に惚れちゃったらね、後のいろいろなことはどうでもいいんだよ。3人だからきっと見つけられる。新しい一日がここからまた始まる。彼らが本気で編むときはちょっと気持ちいい。Esta película dio mucho que hablar. Es la historia de una niña que es abandonada por su madre y su tío la acoge, la adopta, pero su tío está en una relación con un hombre trans y la niña tiene algunos problemas en el colegio porque los otros padres no quieren que sus hijos se junten con ella, porque esta persona está en su vida, ¿no? Entonces es interesante porque Ogigami empieza a estudiar lo que pasaba en Estados Unidos con la comunidad LGTB y decide contar esta historia en Japón, ¿no? Obviamente esta película tiene los elementos del cine más comercial, por eso es que utilizan esta canción True Colors de Boy George, una canción de los 80, bastante conocida, ¿no? Digamos que tiene otros elementos que hacen de esta una película para las multisalas, ¿no? Pero aún así, digamos, tiene un valor por buscar representar a la comunidad LGTB y las problemáticas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, y como también aceptar a las personas de la comunidad dentro de la sociedad.
¿no? La siguiente directora, brevemente, es Miwa Nishikawa, que trabajó muy de cerca con el famosísimo director Hirokazu Koreda, ¿no? Y colaboraron juntos en sus primeras películas, ¿no? Él un poco la pudo incluir dentro de la industria cinematográfica, y ella también es escritora, y una de sus películas, Sway, terminó convirtiéndose en una novela bastante conocida, ¿no? Su primera película, Wild Berries, se convirtió en una serie documental y ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Yokohama, que es un festival bastante grande en Japón, ¿no? Entonces, así como estas dos directoras, hay un grupo de directoras contemporáneas que bueno, hemos descubierto recientemente, y que los invitamos a buscar las filmografías de estas directoras también, ¿no? La siguiente, por favor, Brandy. Y son Momoko Ando, que es la hermana de la actriz también del mismo, digamos, contemporánea, creo que se llevan unos cuantos años, que ha trabajado también con Naomi Kawase, ¿no? Talia, no sé si tú querías comentar algo sobre estas directoras. Sí, que también aparte de Yoko Yamanaka y Yuki Tanada, también decidimos buscar con Jimena directoras de animación que sean mujeres, y pudimos encontrar solo una que era la que más resaltaba, que es Ayako Kinushita. Y si bien habían varias listas sobre animadoras japonesas, como por ejemplo las que trabajan en el estudio Ghibli, no hay mucha información sobre las que son animadoras y decidieron ser también directoras de animación. Y Sayoko Kinoshita, pues parece que es un caso bastante excepcional, que ella hace cortos desde los años 70, cortos documentales de animación, y varios se pueden encontrar en YouTube. Hay uno que se llama Hecho en Japón, de 1972, que está bastante bueno, pues si lo quieren ver. Entonces, esperamos que muchas gracias, y que hayan disfrutado con nosotros este recorrido por la historia del cine hecho por mujeres en Japón. Gracias. Creo que tenemos algunas preguntas. Sí. Gracias, Talia. A ver, sí, hay muchas preguntas, hay varias preguntas, pero antes de dar paso a las preguntas, yo las leeré. Mami, quería preguntarles, ¿ustedes saben que aquí en el Perú, la Asociación Peruano-Japonesa tiene desde hace varios años ciclo de cine japonés, ¿no? Con el apoyo de la Embajada de Japón. ¿Ustedes saben si ha habido películas de directoras mujeres, como la que algunas de ustedes han comentado? Por hombres. Yo solía ir bastante a este espacio, que me encantaba, y me parece muy importante, y la verdad es que todos los años que yo fui, antes de irme a Japón, no vi ninguna película dirigida por mujeres. Sí, quizá actualmente sí las incluyen, pero las cintas que llegaban eran cintas por lo general en 16 milímetros, y ya formaban parte de un circuito en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por lo general eran directores, sí. Bueno. Me parece que hubo una retrospectiva, ¿no? en la Católica sobre Naomi Kawase hace unos años. Entonces sí, tal vez no fue en el APJ, ¿no? En el programa japonés, pero sí en el centro de la Católica, en el centro cultural, hay una retrospectiva de Naomi Kawase, ¿no? Que es como con la que resaltamos, que si alguien, ¿no? Que es la que más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de directora. Pues. Sí, pues sí. Bueno, justo aprovechamos para saludar a la señorita Maya Yoshizaki. Ella es agregada cultural de la Embajada de Japón y también está atendiendo esta reunión por el Zoom, ¿verdad? También está el profesor Hyo-san Lim, profesor de la Universidad de Corea, que también nos expuso en nuestro ciclo de conferencias. Saludamos a todos ellos. Bien, ahí hay varias preguntas en realidad. A ver, les leo dos. Dice, ¿dónde se exhibían todas esas películas políticas? Dicen, ¿no? Que ustedes han
mostrado. Y saben si, leo dos juntas, saben si Tazuko Sakane y Atsuki Taga filmaban en 35 milímetros o 16 milímetros u otro formato. Ya. Las películas de corte político se proyectaban en Japón en circuitos alternativos, es decir, no se pasaban en salas comerciales. Se creaban, por ejemplo, en los inicios de Ogawa Producciones, se hacían proyecciones tras barricadas, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, habían construido barricadas para evitar la confrontación con la policía, y detrás de estas barricadas se generaban pequeñas salas de proyección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Noriaki Tsuchimoto y la serie de Minamata y sus víctimas, se proyectaban en las mismas aldeas. Entonces se llevaba un ecran, se llevaban los proyectores y eran circuitos alternativos con la propia comunidad, ¿no? Justamente para alertar sobre los casos de envenenamiento con mercurio. Y Ogawa Producciones montaba salas alternativas también en la Villa Magino, al norte de Japón, y en el mismo Sanrizuka, ¿no? Y, por ejemplo, se creaban sistemas alternativos también de cobro de las entradas para estas proyecciones, ¿no? Como, por ejemplo, tickets que estaban hechos de tacos de madera, ¿no? En vez de los tickets de las salas formales, para no generar basura con estos tickets, ¿no? Y si filmaban en 35, yo creo que en esta época, dependiendo de los presupuestos, pues hubiera sido 35, ¿no? Pero como dijo Thalía, la mayoría de estas películas se han perdido, ¿no? Podríamos buscar los estudios, por ejemplo, en el caso de Tazuko Sakane, tal vez para encontrar la respuesta, ¿no? Sería buscar en qué formato grababan, ¿no? En la Asociación Fílmica de Manchuria, ¿no? Me parece que hay un libro que se especializa en ese estudio, ¿no? Entonces sería muy interesante revisarlo y probablemente ahí está la respuesta, ¿no? Pero como mencionamos, no han sobrevivido las películas, entonces también eso dificulta un poco saber más de ellas. A ver, otras dos preguntas más. Dice, ¿consideran que siguen existiendo dificultades para que una mujer sea directora de una película? Y otra dice, ¿cómo se llamaba el colectivo de Ogawa? Ustedes hablaron de colectivo. Dali, ¿tú quieres contestar la primera pregunta? Sí, la última era la del colectivo de Ogawa, ¿verdad? Se llamaba Ogawa Producciones, o Ogawa Pro, era conocido así en Japón. Quien fundó este colectivo y quien dirigió el colectivo todos los años de su existencia era Shinsuke Ogawa. Lo voy a poner en el chat. Y en cuanto a la primera pregunta, que era sobre si hay dificultades en la actualidad, ¿verdad? Para ser mujeres en Japón. Si bien las cosas han cambiado, aún sigue siendo difícil el tema de la industria cinematográfica japonesa, ¿no? Y con tan solo hacer un ejercicio personal que cada uno puede hacer sobre la lista de nombres que se nos vienen a la mente al pensar en directores japoneses, ¿no? Desde los japoneses de cine de terror, no hasta los de animación, ¿no? Los clásicos, los contemporáneos, siempre van a ser hombres, ¿no? Y esto también se refleja en que no es que hayan pocas mujeres que quieran, sino que todavía siguen existiendo ciertas jerarquías como las de, que siguen existiendo ciertas tradiciones, ¿no? Como las de matrimonio y el rol de la mujer en Japón, ¿no? En la sociedad japonesa como por ejemplo, ¿no? El matrimonio o tener hijos, y que por eso es que uno no puede, ¿no? Elegir. No sé si te gustaría complementar. Sí, yo creo que en realidad en todas partes del mundo todavía es un reto que las mujeres tengamos los roles de dirección. Y me parece que en el caso de Japón, si bien hemos mencionado, por ejemplo, estas otras directoras contemporáneas,
cuando uno hace búsquedas, una simple búsqueda en internet y pones directoras japonesas, por lo general salen nombres de directores, ¿no? Entonces hay poca información y poca visibilización, ¿no? Porque no es que no hayan, hay pocas, pero hay, y cuando uno busca información es difícil de encontrar, ¿no? Entonces sí, es un reto, yo creo, a nivel internacional, sí. Cierto. Todavía. A ver, acá dice, la pregunta dice, justamente el profesor Hyosan Lin dice, ¿el feminismo ha afectado a la temática de las directoras japonesas? Y en el caso afirmativo, y si es esto cierto, ¿cuáles son esos rasgos principales? Bueno, habría que ver si hablamos de cine documental o de cine de ficción. Yo creo que en el cine documental, que está el cine femenino documental, está básicamente representado por Naomi Kawase. Ella lo que hace es que logra meter la cámara o logra invitar a una audiencia a un espacio privado, ¿no? A este espacio íntimo y este espacio familiar, ¿no? Y eso era, como les había mencionado, considerado como un tipo de cine que no debía ser tomado en cuenta o que no era importante por tratar problemáticas tan personales, ¿no? Escapando a ver que este tipo de historia permiten que las mujeres puedan finalmente tener una voz, ¿no? Yo creo que las temáticas eran temáticas que las mujeres sí podían de alguna manera ejercer, ¿no? Porque como hemos visto, por ejemplo, con las primeras directoras, sus películas estaban siendo censuradas constantemente, ¿no? Entonces, los temas que ellas realmente querían tocar no podían salir a la luz. Aparte también el término de feminismo también me suena cuando conversábamos sobre Kenji Mizoguchi, ¿no? El director con el que trabajaba antes Tsuko Kane, ¿no? Y también Kinuyo Tanaka. A él se lo consideraba en el Japón de la época, ¿no? de la posguerra, como un feminista, pero porque en Japón la connotación de feminista era otra que, por ejemplo, la actual, ¿no? Era un hombre, el feminista era la persona que simplemente le gustaban las mujeres, ¿no? Que abogaba, no con la connotación de ahora de como abogar por la igualdad de derechos, ¿no? Entonces, si uno lee cómo se hablaba de Mizoguchi en la época, ¿no? Le decían feminista porque normalmente los roles que él tenía para sus protagonistas eran mujeres fuertes, ¿no? Entonces, por eso él era un feminista. Entonces, sería interesante ver, ¿no? Cómo está el feminismo, o sea, qué tipo de feminismo es, ¿no? El que se refiere. Y también Naomi Kawase, siempre que le hacen entrevistas, ella dice que ella no es feminista y que su cine no es feminista, pero sí retrata el universo femenino. Por ejemplo, hay una película de ella, un documental que se llama Genping, que es un documental hermosísimo, que retrata el universo de una clínica alternativa para que las mujeres puedan dar a luz partos naturales, ¿no? Y se habla dentro de la película mucho sobre la violencia obstétrica, y ese es un tema poco discutido, ¿no? Y si bien ella dice que no es feminista, hablar sobre violencia obstétrica es bastante atrevido, ¿no? Porque te estás yendo en contra del sistema formal de salud y estás retratando que las mujeres pueden dar a luz de otra forma, mucho más humana, mucho más sensible, ¿no? Y estos son temas que ella podía discutir porque ella había vivido o pasado este tipo quizá de violencia cuando tiene a su primer hijo también, ¿no? Quizá algunas cosas dentro del hospital que no eran los más adecuados para dar a luz, ¿no? Entonces es interesante que no se represente como feminista, sin embargo su cine de alguna forma sí lo es, ¿no? Ya, a ver, tenemos otro, vamos a ver. Monique dice, los temas del cine privado lo consideran como un desafío a la reserva de la vía privada de los ciudadanos japoneses. Y también José pregunta, ¿cómo fue la recepción
por parte del público femenino de estas películas hechas por mujeres o protagonizadas por mujeres? ¿Había mujeres críticas de cine que comentaran estos trabajos? En el caso de la primera pregunta sobre el cine privado, sí, claro. Normalmente, por ejemplo, si hablamos como culturalmente del Japón, los espacios caseros, los espacios dentro de casa, no son espacios visitados por personas amigas, incluso la familia no mucho, ¿no? Primero porque, bueno, las casas suelen ser casas pequeñas, ¿no? Y no hay tanto espacio para invitar a gente. Es muy distinto de cómo nosotros interactuamos socialmente, ¿no? Como en el Perú. Entonces, las casas y lo que se hace dentro de la casa, por ejemplo, las parejas no muestran sus afectos en la calle, ¿no? Porque eso es algo que se hace en privado. Entonces, en la calle uno no ve a las parejas dándose besos, abrazos, como sucede en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este universo privado está cubierto con un velo, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, meter la cámara a ese espacio es también un acto revolucionario, ¿no? Y de alguna forma, creo yo que, por ejemplo, trabajar los sentimientos, las emociones, eh, digamos que algunas directoras se permiten trabajar las emociones a través del cine y mostrar justamente eso que tampoco están mostrando, ¿no? Que no es solamente el espacio físico de la casa o el demostrar los afectos físicamente, sino que también esto de cómo nos sentimos, ¿no? Esto también es develado y también es descubierto a través del cine de estas directoras, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de cómo fue la recepción por parte del público femenino de estas películas hechas por mujeres, por ejemplo, o sea, hay tan poca información en general sobre las películas, sobre de qué eran las películas, porque ni siquiera han sobrevivido, que también faltan estudios sobre cómo fue la recepción de las mismas. Pero el único ejemplo que podríamos tener es esta película que sobrevivió de Tezuko Sakane, que es la de Manchuria, en la que invitaban a las mujeres japonesas a colonizar Manchuria, ¿no? A migrar a Manchuria para que vivan con los granjeros chinos, ¿no? Entonces, creo que esa sería una manera de ver cómo la recepción podía ser, digamos que, no sé si la palabra no es positivo, pero por lo menos sí hubo una respuesta ante la propaganda nacionalista japonesa de la época, ¿no? Entonces, por ahí creo que con cuestión de la recepción de las películas de las pioneras, como una respuesta. Bien, como hemos dicho, estas transmisiones que hacemos de las conferencias del SEA también se emite por el Facebook, ¿no? Y justamente hay una pregunta del Facebook del Centro de Estudios Asiáticos. Dice, de Diego Alonso, ¿qué elementos, temas o sensibilidades cambiaron en la producción de las mujeres cineastas de pre- y posguerra? Es una pregunta bien interesante. Hay algo que justamente discutíamos con Thalía y es la representación de las relaciones amorosas en la pre- y la posguerra, ¿no? Cuando llega la ocupación americana a Japón, pasan una serie de cosas interesantes para las mujeres, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se da una ley que permitía el aborto y se establece el voto femenino, ¿no? Ahí hay una cosa que marca la vida de las mujeres con la ocupación americana, ¿no? Y también las mujeres japonesas empiezan a entablar relaciones con soldados norteamericanos, ¿no? Cosa que no era para nada bien vista. Y se tildaba a las mujeres que entablaban estas relaciones como damas de compañía y en muchos casos también de prostitución, ¿no? En algunos casos sí habían bares donde se ejercía la prostitución de mujeres japonesas con soldados americanos, pero en otros casos eran simplemente relaciones románticas, ¿no? Y lo otro es que el romance y el amor, digamos, el escoger a una pareja por amor y no por una obligación de contraer matrimonio, el matrimonio arreglado, el omiai,
también empieza a desarrollarse y explorarse en el cine, ¿no? Entonces vemos que en el cine se empiezan a incluir también este tipo de temáticas de relaciones, ¿no? Y creo que es el caso de Koibumi, por ejemplo, ¿no? Tali. Sí, en Koibumi se puede ver reflejado todo lo que comentaba Jimena, ¿no? Como, o sea, es una radiografía de la época, ¿no? Y es muy interesante ver esta visión femenina de esta cuestión, porque normalmente uno la conoce a través del cine de Yasujiro Ozu, ¿no? En donde él va también como con una mirada documentalista, observando cómo las mujeres año a año van como luchando con sus padres dentro de la misma casa, ¿no? Con la generación mayor, sobre cómo se están abriendo los nuevos valores democráticos estadounidenses. Entonces, sí, creo que sí se ve un cambio, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta de Maya, justamente, señorita Maya. Dice, muchas gracias por su presentación muy curiosa e inspiradora. ¿Cuál sería una obra o una directora recomendable para el primer conocimiento para alguien que no tenga conocimiento a la cultura o sociedad japonesa? Bueno, Naomi Kawase, por ser contemporánea, puede ser una buena opción, porque sus últimos trabajos, que los pueden encontrar en Netflix, tienen elementos, por ejemplo, Una pastelería en Tokio, es una que recomiendo muchísima, y me imagino que Jimena también, porque a las dos nos encanta esa película. Está llena de sakuras, que son los árboles. Gracias. ¿No? Sí, porque la verdad, y a mí también me gusta mucho la película japonesa. Viví muchos años allá, pero no he tenido oportunidad de ver. Sí, disculpa, creo que te cuento. No, está bien, no es más que qué gusto saber que también le interesa tal vez explorar alguna de estas directoras, o tal vez el cine japonés, ¿no? Y lo interesante es que en plataformas, por eso vuelvo a mencionarlo de Netflix, porque claro, es muy difícil conseguir todas estas películas, ¿no? Como por ejemplo la de Koibumi, ¿no? Cartas de amor, que a mí me encantó y que la he visto hace no tantos años, que es la primera de Kinuyo Tanaka. Es muy difícil de encontrar, entonces, pero si es que uno sabe lo que le hemos comentado de la posguerra y el tema de los soldados estadounidenses con japoneses, igual se disfruta muchísimo. Si es que Maya, disfrutas del cine clásico, te recomiendo Cartas de amor, pero si tal vez no estás acostumbrada, o las personas no están acostumbradas al cine clásico, el cine en blanco y negro, las recomiendo, es, ¿no? Una pastelería en Tokio, que pueden encontrar en Naomi Kawase en Netflix, donde van a ver muchos elementos japoneses como los sakuras, pero que no es necesario una lectura de la cultura japonesa, pero que también, si por ejemplo uno sabe que significa lo efímero de la vida y el tema a tratar, uno puede encontrar, ¿no? Las relaciones, y aparte es una película muy tierna, ¿no? Basada en una obacha, ¿no? Como que en una señora mayor que decide trabajar haciendo dorayakis, estos postres, en un puestecito, ¿no? En una esquina, en una calle en Japón. Entonces es una película sumamente tierna y tiene muchísimos elementos que van a disfrutar, ¿no? Que creo que es un buen paso para comenzar a ver el cine. Qué bien. Bueno, sí. Justo al costado está mi esposa, que le ha gustado la presentación, y apenas hablaste de Netflix, ha empezado a buscar en la computadora, así que vamos a ver. Sí, ahí están dos, me parece. Me parece que Aguas Tranquilas también está ahí, ¿no? Steam de Water. Creo que está en Amazon Prime, me parece. En Amazon Prime. Pero en YouTube hay algunos de las películas de Naomi Kawase, sobre todo sus primeros documentales. Está Embracing, me parece, pero creo que solamente con subtítulos en inglés. Y me parece que Tarachime también estaba en YouTube. Y también una que también recomiendo, y es sobre gatos, para los amantes de los gatos, es la de Rent-A-Cat, de Naoko Ogigami, que es del 2012. Yo esa película la vi este año y sin saber que era dirigida por una mujer. No conocía a Naoko Ogigami, y esa película la encuentras en YouTube, y se llama ¿no? Rent-A-Cat, o Alquila un gato, ¿no? Y es también una película ¿no? del género como Nishiyu, ¿no? de la vida cotidiana, ¿no? Es una mujer que va
como alquilando por la calle gatos, tiene su carretilla con gatos, y cuando ve personas muy solitarias, habla con ellas y no les dice, te voy a dar un gato por ejemplo, una semana. Es una película muy interesante, muy simple, y que es algo que, por ejemplo, en mi particular me gusta mucho, ¿no? Que es el cine japonés, y que también pasa en el anime, que hay un género en específico que también se llama Nihyu, que tratan sobre la cotidianidad de la vida, ¿no? Que me parece algo que también Kawase logra de manera excepcional. Entonces espero que con esas claves puedan disfrutarlo. Es un primer acercamiento al cine japonés. Interesante, sí, porque a nosotros también nos gusta gatos, aunque no tenemos. Me hace recordar los de Neko Café, esas cafeterías que ahora, bueno, en Japón, después hay en Corea, creo que en China también hay. Sí. En Perú hay una, en Cusco. ¿Ah, sí, no? Sí. En Cusco, no en Lima. Sí, en Lima no. Espero que algún día pronto. Ya, bien, sí, ya estamos terminando, dice, bueno, dicen los comentarios aquí, Koibumi está, una película dice que está en YouTube, subtitulado en portugués, aunque dice y la comprensión es muy difícil, ¿no? Y también dice, sí, una pastelería en Tokio y Aguas Tranquilas, en Aguas Tranquilas, también está en Amazon Prime. ¿Sí? Bien, en verdad ha sido muy interesante, muchas gracias por su conferencia, en verdad me alegro de que hayamos podido a través del SEAS servir para transmitir esta conferencia. Gracias, Talía, gracias, Jimena. Y bueno, creo que podemos otra vez programar otra conferencia, ¿no? Yo creo que es un tema que da para mucho más. No sé si quieran decir algunas palabras finales antes de terminar. Muy, muy agradecidas, muchísimas gracias, ¿no? por el espacio, doctor Aquino, ¿no? al SEAS, y que esperamos que hayan podido rescatar algunos de los nombres, y que les haya ayudado a hacer, ¿no? como este ejercicio personal, ¿no? de cuántos directores de los que tenemos en la mente son hombres o son mujeres, y por qué. Más allá de rescatar como más preguntas que a veces. Sí, muchísimas gracias por el espacio, y en nombre de Futari estamos muy, muy agradecidas por haber compartido esto que nos apasiona tanto, y que vamos a seguir obviamente investigando y ojalá descubriendo muchísimas más directoras para compartir. Claro, y no duden en contactarnos para poder también otra vez tener un evento como este, ¿no? Sí, en verdad termino diciendo que el SEAS, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, no ve solo temas de economía, relaciones internacionales, como usualmente es la que hacemos, sino la idea es tratar de entender esta región del Asia, y obviamente esto implica conocer los aspectos culturales como los que hemos tratado hoy día, ¿no? Termino diciendo que los invitamos para una próxima conferencia el día 9 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener al embajador de México, el señor Víctor Hugo Morales Meléndez, que va a hablar sobre México como bisagra de libre comercio, ¿no? Va a hablar sobre la Alianza del Pacífico y este tratado México, Estados Unidos y Canadá que se renegoció recientemente. Hoy día hemos tenido 2 conferencias de septiembre, tenemos 6 más. La próxima, recuerden, es el miércoles 9, y termino anunciando otra más el domingo 13, que es algo también cultural. El domingo 13 a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia sobre chinos y japoneses en la prensa del siglo XX, la prensa peruana, ¿no? A cargo de Daisy Sarabia. Ella es magíster en literatura peruana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y como comentarista estará Gonzalo Parodi, que también ve estos temas y es miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la universidad. Gracias a todos ustedes. Recuerden que esta conferencia está grabada y lo pueden ver otra vez en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias, doctora Aquino. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos.